No quisiera dejar de compartirles la historia de un apologista católico excelente que tuve el gusto de conocer personalmente, de trabar una amistad, que se llama Al Cresta. Él falleció la semana pasada, para que se hagan una idea, a mediados de junio del 2024, y falleció después de un cáncer, de un diagnóstico de cáncer, y entre el diagnóstico que él compartió en su programa de radio que se llamaba Cresta por la tarde, Cresta in the Afternoon, y falleció como había vivido, con una profunda devoción, serenidad y entrega al Señor, ¿no? Con su esposa de más de 50 años, y después de haber hecho un apostolado radial y de apología, de apologética católica, extraordinario, ¿no? Pero extraordinario no solo por la claridad mental, tenía un conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero también de la doctrina católica ligada a las Sagradas Escrituras. Y ahí es donde él no solamente este conocimiento le llevaba a ser un gran apologista para explicarle a los evangélicos cómo la doctrina de la sola Escritura es incapaz de sostenerse y sobre todo de responder a los desafíos de hoy. El fundamentalismo bíblico de los protestantes básicamente carece de respuestas lógicas a interrogantes del mundo. Lo único que puede decir un protestante es, bueno, para mí la Biblia es verdad, Jesucristo es la verdad y no tengo nada más que decir. Si tú no crees en eso, es tu problema, voy a rezar para que te conviertas. Pero la tradición católica, que no solamente permite interpretar la Biblia, que es lo que le molesta a los protestantes, sino que la tradición católica que dio nacimiento a la Biblia. Porque tengan en cuenta ustedes que fue la Iglesia Católica y fueron los primeros grandes santos católicos, los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, los que crearon el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces la Biblia, como la conocen y en buena medida como la defienden los protestantes, es un producto de la tradición católica. Entonces Al Cresta había entendido esto, pero lo había entendido a través de un camino muy complicado, ¿no? Personal. Desde muy joven, Al Cresta, que se había criado en una familia católica, devota, muy trabajadora, pero que justamente lo agarró a él en la adolescencia, en todos los años locos donde toda la tradición católica comenzó a cambiar dramáticamente por algunas locuras que siguieron al Concilio Vaticano II, abusos litúrgicos, etc. Él de joven se sintió completamente desconectado con esta fe que era simplemente algodón de azúcar, ¿no? No tenía consistencia, no tenía fuerza, y entonces él quería ser músico, cantante, quería tener una vida de hombre famoso y además de disfrutar de los atractivos del mundo, del sexo, de las drogas, y decidió abandonar su hogar muy joven y comenzar a viajar, como se viajaba en esa época, ¿no? Del inicio del hipismo, simplemente pidiéndole a coches de gente desconocida, a vehículos que te fueran llevando a donde querías ir, y se mudó desde Massachusetts, digamos, se fue moviendo por toda, que está en el norte de los Estados Unidos, por toda la costa este, por toda la costa atlántica, viviendo en la calle o consiguiendo amigos que conocía en el camino y haciendo lo que se llama digamos, surfeo de sofás, ¿no? O sea, durmiendo en unos sofás un par de días, 3, 4 días y siguiendo su camino. Y terminó, digamos, en Key West, ¿no? En la última isla de todas las islitas que salen de los cayos de la Florida, que se acercan, digamos, a Cuba, y que en esa época era un centro de, en realidad, vagabundos, ¿no? Que se sentían que todos eran como Ernest Hemingway, que había vivido e influido mucho en este gran literato norteamericano, que había influido mucho en la vida de Key West, ¿no? De Cayo Hueso, como le llaman también en español. Y ahí él básicamente estuvo
en la calle, el clima es muy agradable, ¿no? Y si encuentras un lugar donde refugiarte cuando vienen las famosas lluvias, vives con otros hippies y tienes pues sexo, drogas y música. Así es como él vivió, y de pronto comenzó a sentirse hastiado de esta vida que a él le parecía una gran vida de libertad, pero que no tenía sentido. Entonces comenzó otra vez a su vuelta hacia el norte, y en el camino él no tenía un destino fijo, pero por ahí, por Nueva York, encontró un grupo de la nueva era que le presentaban a Jesús como el gran gurú de la nueva era. Bueno, ahí comenzó a encontrar un poco de sentido a su vida, pero al comienzo le pareció, sí, esto está muy bien, hay que seguir al gurú Jesucristo que pide que, o sea, promovamos la paz, el amor y la música, y con un poco de marihuana, ¿no? Pero poco a poco la decencia de Al Krista, o sea, el deseo de conocer la verdad interior, lo fueron llevando a la comprensión de que esto no era verdad, de que era un falseamiento de Jesucristo. Se puso a leer las escrituras él directamente para decir, quiero conocer a Cristo directamente de las escrituras. Y esto lo llevó poco a poco a buscar formación en una universidad evangélica, abrazó el evangelismo, se volvió incluso ministro evangélico, todavía era bastante joven, y estuvo liderando una iglesia evangélica independiente en el estado de Michigan. Ahí es donde conoce a su esposa, una cristiana devota, decide casarse, y como explicaba las cosas muy bien, y ese ha sido siempre el gran don de Al, explicaba las cosas muy bien y con mucha serenidad. Ese es uno de los grandes ejemplos que para alguien pues que se exalta constantemente como quien les habla, Al era un excelente testimonio. Al Krista era un excelente testimonio de paciencia, de calidez, incluso podía él recibir preguntas que eran malintencionadas, agresivas, insultantes, y él siempre encontraba lo mejor de la pregunta. Mira, supongo que lo que tú quieres decir es esto, y convertía lo que podía ser simplemente un ataque bajo la excusa de una pregunta, en una pregunta verdadera que él después respondía con mucha calma, porque tenía esta gran inteligencia de la fe, este gran conocimiento, y como digo, no solo de las Sagradas Escrituras. En su época evangélica efectivamente llegó a ese conocimiento pues milimétrico, ¿no?, de versículo por versículo, que promueven mucho los evangélicos y que en muchos casos es ejemplar, no nos falta a los católicos, pero un conocimiento bastante milimétrico de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, en esta época en que él comenzaba a responder interrogantes de los protestantes, se encontraba con muchos problemas y con muchas interrogantes que él no podía responder solamente desde la Biblia. Y él comenzó a recordar que cuando era pequeño, en su etapa católica, él recordaba que los católicos solían tener algunas explicaciones. Entonces comenzó a convocar unos diálogos entre evangélicos y católicos, pero que vinieran de buena onda, o sea, con buena intención, a conversar de verdad. Y estos diálogos se convirtieron tan conocidos en Michigan que le dieron un programa de radio, que era un programa de radio evangélico, ¿no? Y sin embargo, él cada vez, digamos, encontraba, cada vez es más difícil llevar la contra a los católicos, sobre todo cuando los evangélicos decimos que existe la iglesia, que Jesucristo anunció, esta es la iglesia, ¿no? Aquí establezco la iglesia. San Pablo habla muchas veces de la iglesia, y los católicos tienen una respuesta muy clara a la iglesia. Es esta, la que fue fundada sobre Pedro, y hay una sola iglesia. Y eso es lo que ha dicho, lo que enseñó Jesucristo, que fuéramos uno, como el Padre y yo somos uno, y que por otro lado, San Pablo advertía constantemente contra las divisiones en la iglesia. Entonces decimos, para los evangélicos, cuando nos preguntan qué es la iglesia, no basta con decir, mira, somos todos los creyentes en Jesucristo, que estamos de alguna forma místicamente unidos. No. Porque tenemos muchas diferencias. Y él tiene varios pasos, pero finalmente es la honestidad intelectual, a pesar de que ya tenía su templo evangélico bien asistido, su programa de radio evangélico,
decidió, tengo que volver a la Iglesia Católica, o mejor dicho, ir a la Iglesia Católica, porque aunque fui bautizado católico, nunca me formé como católico, nunca aprecié lo que ahora aprecio. Y finalmente decide volver a la Iglesia Católica y seguir adelante con este apostolado de ir sosteniendo diálogos entre católicos y evangélicos. La consecuencia de estos diálogos honestos es que mucha gente comenzó a convertirse, ¿no?, de evangélicos al catolicismo. Curiosamente, cuando hay estos diálogos de alta cultura, Al no recuerda a nadie que haya decidido, que siendo católico informado, volverse evangélico. Todo ha sido de un solo lado. Su esposa y sus hijos, que estaban pequeños, deciden seguirlo. Una esposa de una gran nobleza intelectual, porque escuchaba a su esposo y asentía y estaba de acuerdo con los argumentos a pesar de su formación devota protestante. Y finalmente Al termina siendo invitado por este gran mecenas, donante católico, Tom Moynihan, el que fundó Domino's Pizza, que quiso comenzar varios apostolados, entre ellos el más grande es Ave María University, ¿no?, en Naples, en Florida, y también comenzó con Ave María, una estación de radio que rápidamente se afilió con EWTN. Entonces, los oyentes de EWTN Radio en inglés conocen muy bien a Al Cresta, porque no solamente fue un invitado de este programa que se traduce al español y que lo pueden haber ustedes escuchado en español muchas veces en EWTN en español, en radio y en televisión, que se llama De Regreso a Casa, ¿no? Y él estuvo invitado en más de una ocasión a darse el testimonio de su retorno, pero además comenzó a tener este show en el que se convirtió no solamente en un gran apologista, como digo, de una enorme paciencia. Yo conocí a Al justo después de que él había tenido una crisis de salud muy dura, ¿no? Él, después de haber ingresado a la Iglesia Católica y encargarse de este apostolado, presidente y fundador de Ave María Radio, él pasó por una gran prueba de salud porque tuvo coágulos muy graves que lo llevarían finalmente a una infección terrible en la pierna, y donde tuvo que perder la pierna en 2003. Yo lo conocí el 2004, ¿no? Y el hecho de ser una persona tan dinámica que de pronto perdió la pierna y tenía que andar en silla de ruedas como anduvo el resto de su vida a partir de 2003, él mismo cuenta, otra vez que lo invitaron de regreso a casa en el programa, cómo él pudo comprender el sufrimiento de muchas personas que sufren físicamente, cuando dijo, bueno, Dios, ¿por qué me pone esta prueba? Y se dio cuenta, mira, en realidad el sufrimiento, el hecho de que tenga que cambiar de hábito de vida, perder la pierna, perder la habilidad de moverme, comenzar a depender un poco más de que hayan ascensores, etc. Y Al seguía yendo a grandes convenciones, a los grandes eventos de EWTN, Ave María Radio, y teniéndose que transportar en avión, en automóvil, etc., con las dificultades que producían, digamos, tener que desplazarse como una persona limitada en su movimiento, ¿no? Pero lo tomó una vez más con esta enorme serenidad. Si una cosa tenía Al, es una caridad y una serenidad contagiosa. Ser una persona que me hacía recordar mucho a San Juan Pablo II, ¿no? Como en situaciones difíciles, en situaciones extremadamente alegres, eufóricas, mantenía esta profunda serenidad. Se alegraba con los que se alegraban, se entristecía con los que se entristecía, pero tenía esta gran serenidad, y eso le daba esta claridad y caridad mental para explicar las cosas, nunca atacando, nunca respondiendo a ironías, a ataques, a preguntas maliciosas, nunca. Realmente convertía cada una de estas cosas utilizando el principio de San Ignacio de interpreta la mejor proposición posible del prójimo. O sea, en vez de pensar en lo peor o incluso en la intención, trata de interpretar lo mejor, ¿no? Después de su muerte, el funeral fue
tremendamente asistido. Yo estaba en Perú visitando a mi madre, y de otra forma no hubiera faltado a este último homenaje acá en la tierra al Cresta. Está su esposa Sally, esposa fiel, casi están por cumplir 50 años de casado, estaban sus 5 hijos. Fue la partida de un hombre de fe profundamente respetado, al que se le dijo adiós con muchísimo y merecido cariño, y que es un buen testimonio para nosotros, que en estas épocas tan difíciles y de tanta polaridad supo demostrar que la paciencia y la caridad son herramientas fundamentales en la defensa de la fe. Que tengas un buen día.